Si alguna vez te has interesado, aunque sea un poco por la historia, seguramente te hayas topado con nombres como el Reino Franco, el Reino de las Dos Sicilias o el Reino de Anuradhapura. También es probable que te suenen estructuras más complejas, como el Imperio Romano, el Imperio Otomano o el Imperio Ruso. Esto puede llevarte a preguntarte, ¿por qué a ciertas monarquías se les denomina reinos, mientras que a otras se les conoce como imperios? Partiendo de esa base, surge la pregunta esencial, ¿qué implica realmente ser un imperio? ¿Existe un trasfondo histórico lo suficientemente sustancial detrás de estas etiquetas como para justificar este video? Si observas los casos mencionados al inicio, podrías llegar a pensar que un imperio es simplemente una versión ampliada de un reino. Y lo cierto es que, en la práctica, así suelen entenderse estos conceptos: un reino se concibe como un estado, nación gobernada por un monarca, mientras que un imperio suele abarcar territorios mucho más extensos y heterogéneos, integrando en su estructura múltiples entidades subordinadas. Un ejemplo ilustrativo es el imperio persa aqueménida, cuyo soberano era conocido como el Rey de Reyes, reflejando así la jerarquía compleja de su dominio. Curiosamente, aunque no usaban el término imperio como tal, el concepto estaba implícito. Pero ya profundizaremos en ese punto más adelante. En cualquier caso, esta situación recuerda a los intentos de diferenciar entre estados y provincias. Puede que exista una definición clara en teoría, pero, en la práctica, los países suelen adoptar el término que mejor se ajuste a sus intereses o que les otorgue mayor prestigio. El término imperio no nació con la intención de clasificar de forma más precisa a las grandes potencias de la historia, sino más bien como una justificación personal de alguien, en la antigua Roma, que había concentrado todo el poder tras el año 509 a.C. Aunque la etapa imperial de Roma es probablemente la más reconocida, en sus orígenes Roma fue un reino. Sin embargo, el tránsito hacia la siguiente fase no fue consecuencia de una expansión territorial, sino de un cambio político drástico. En el 509 a.C., el último rey fue tan impopular que no solo fue derrocado, sino que los romanos renunciaron por completo a la idea de tener reyes, instaurando en su lugar la República Romana, encabezada por el Senado. Durante la República, el Senado era responsable de nombrar cónsules para dirigir tanto los asuntos internos como los asuntos militares. Se designaban 2 al mismo tiempo, y sus mandatos duraban 1 año, con el objetivo de evitar que uno solo concentrara demasiado poder. El deseo de convertirse en rey de Roma era considerado, incluso siglos después, como uno de los crímenes más graves que se podían cometer. Por eso, cuando un hombre llamado Augusto se hizo con el control absoluto y estableció un sistema hereditario, en el que él gobernaba todo, tuvo que encontrar una manera de no parecer un monarca. En vez de proclamarse rey, adoptó el título de comandante, o en latín, imperator. Y aquí es donde la etimología empieza a revelarnos cosas. De ese término proviene precisamente la palabra imperio. Es un poco como si una dictadura actual decidiera llamarse república, ya que, en sentido estricto, una república solo implica que no hay una monarquía formal. Así que, tanto el título de emperador como el concepto de imperio surgieron, en su origen, como una forma encubierta para que alguien pudiera asumir el poder absoluto en un contexto donde la idea de tener un rey resultaba profundamente inaceptable. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta noción fue evolucionando, especialmente cuando se hizo evidente que el Imperio Romano presentaba diferencias notables con respecto a los reinos más pequeños que surgieron tras su desintegración. Estas diferencias no se limitaban únicamente al modo en que sus gobernantes preferían ser reconocidos, sino que también abarcaban aspectos fundamentales en la estructura del poder. Actualmente, Google define un imperio como un amplio conjunto de estados o países gobernados por un solo monarca, una oligarquía o un estado soberano. Esto implica que no basta con tener a un emperador al mando. Lo que realmente define a un imperio es su capacidad de ejercer control sobre múltiples grupos o regiones distintas. Bajo esa definición, muchas naciones a lo largo de la historia podrían haber sido consideradas imperios, desde Rusia hasta Estados Unidos o la India, ya que todas han abarcado vastos y diversos territorios. No obstante, una característica esencial que distingue a un imperio es que las regiones bajo su dominio suelen estar subordinadas de manera desigual a la autoridad central. Y cuando esa autoridad es democrática,
raramente concede a esos territorios subordinados una participación equitativa en la toma de decisiones. Esto se diferencia claramente de modelos como las federaciones o mancomunidades más equitativas, que, aunque centralizadas, permiten a sus divisiones internas mayor participación en los procesos políticos. Ejemplos contemporáneos serían Rusia, Estados Unidos o la India. Así, no basta con tener múltiples territorios, un imperio, por naturaleza, tiende a concentrar el poder en un núcleo dominante, generando un desequilibrio evidente en la distribución de recursos y en quién decide el rumbo de las cosas. El Imperio Romano ejemplifica perfectamente esta dinámica, ya que su expansión hacia nuevas regiones estuvo motivada principalmente por el deseo de acceder a mayores riquezas y recursos. A través de la conquista de diversas tribus y reinos, los romanos incorporaron vastos territorios a su esfera de influencia, no por altruismo o integración cultural, sino por el beneficio que esos territorios podían aportar al centro del poder. Otro caso ilustrativo lo representan los imperios coloniales europeos, donde las colonias fueron establecidas esencialmente para favorecer a la metrópoli, sin tener en cuenta el impacto humano ni ambiental que implicaba dicha explotación. Este tipo de imperios añade otra capa al análisis. Los territorios coloniales, aunque administrados directamente por una potencia lejana, no siempre eran considerados parte integrante de esa nación. Eran más vinculados que un estado títere, pero tampoco alcanzaban el nivel de integración de los territorios centrales. El Imperio Británico es un claro ejemplo. No era simplemente una versión ampliada del Reino Unido, sino que consistía en el Reino Unido propiamente dicho, más una serie de colonias de la corona, algunas bajo administración directa desde Londres, otras con un grado de autonomía. Estas últimas eran denominadas colonias autónomas, pero, pese a su nivel de autogestión, rara vez influían significativamente en las decisiones políticas del Reino Unido o del imperio en su conjunto. Los imperios, por lo tanto, pueden ofrecer numerosos beneficios a quienes los dirigen, pero también implican costes elevados. Cuando mantener y proteger una colonia deja de ser rentable, ya sea por el agotamiento de recursos, por conflictos o por presión externa, se genera una situación crítica. En estos casos, el imperio empieza a tambalearse. La caída de un imperio puede resumirse, en muchos aspectos, como el momento en que deja de poder sostener los gastos del imperialismo, dejando a sus provincias o colonias expuestas a la conquista de otra potencia o al surgimiento de movimientos independentistas. Durante siglos, construir un imperio extenso era motivo de orgullo nacional. Sin embargo, tras el enorme impacto de las guerras mundiales, el colapso de los imperios coloniales y el auge del Estado-nación y de la democracia como modelo político, el término imperio comenzó a adquirir connotaciones negativas. En la actualidad, llamar imperio a un país suele entenderse más como una crítica que como un halago, siendo un buen ejemplo de esto el concepto de imperialismo estadounidense. Este término alude no solo a la expansión territorial hacia el oeste impulsada por el Destino Manifiesto, sino también a la forma en que la política exterior de Estados Unidos ha sido percibida, especialmente en regiones como América Latina, el Caribe y Oceanía, zonas que con frecuencia son referidas como la esfera de influencia directa o incluso el patio trasero de Estados Unidos. Como se puede intuir, etiquetar a Estados Unidos como un imperio no se hace en tono elogioso, sino como una forma de señalar prácticas hegemónicas o intervencionistas. Hoy en día, técnicamente solo queda un país que aún conserva el título de imperio, aunque en un sentido meramente simbólico, Japón, cuyo monarca se sigue denominando emperador. No obstante, Japón funciona como una nación, estado moderna en toda regla. Si este viaje por la historia de los imperios te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros vídeos como este. Tu comentario es clave. ¿Crees que aún existen imperios encubiertos hoy en día?